Lando Norris es todo lo que te decían que iba a ser George Russell. Una frase poderosa para empezar el video, pero igual de cierta. Russell te prometieron un caballero de armadura inquebrantable. Cuando llegara Mercedes, Hamilton por fin tendría un digno oponente y que el campeonato del mundo era más que inminente. Mentalidad de ganador, constancia en cada temporada y talento de sobra. Los dos pilotos iniciaron en 2019 su camino por la Fórmula 1, en donde el destino tuvo andaduras muy diferentes para cada uno, pero al final todo terminó en lo mismo, teniendo la oportunidad de conducir un monoplaza ganador. La diferencia acá es que mientras Norris aprovechó esa oportunidad liderando el proyecto de McLaren en 2025, sin importar que tuvo un inicio de temporada con muchos tropiezos, pudo retomar el rumbo, coronándose campeón, mientras que Russell se cayó en un abismo de inseguridad, falta de ritmo y de mala suerte, en donde parece difícil que se pueda reponer, teniendo que escalar 59 puntos para alcanzar a Kimi Antonelli. Russell en sus comienzos era mucho más valorado que Norris, al señalar que hacía magia con ese Williams, que no peleaba por nada y haciendo clasificaciones casi perfectas, ganándose el apodo de Mr. Saturday, mientras que Norris era bien valorado, pero ni de cerca como Russell. En la línea de tiempo se pensaba que primero sería campeón el de Mercedes, pero al final el destino tenía otra cosa que decir. Compararemos las dos carreras, analizaremos por qué cada uno es bueno en lo suyo, pero al final te darás cuenta que Norris es mucho mejor que Russell. Es injusto comparar a Lando Norris con George Russell. Sí, ya sé que vamos a comparar las carreras, pero tengo que decir que es injusto. En la Fórmula 1, a diferencia de otros deportes, las comparaciones son absurdas y sin ningún significado. Cada piloto tiene su realidad distinta, autos diferentes, equipos que no se parecen en nada, por lo que no se pueden comparar. Norris inició en la Fórmula 1 en 2019, mismo año que Russell, pero la gran diferencia es que lo hizo con McLaren, un equipo de media tabla, peleando constantemente por puntos y, si existía un poco de suerte, por podios. Russell no tuvo ese camino de rosas, todo lo contrario. Vivió el infierno llamado Williams, un equipo sin dinero, destinado a ser último en la tabla cada año, y que si pasaba Q2 era porque Dios los dio por un momento. Los puntos, podios y victorias son inservibles para este ejercicio. Solo existe una forma de medirlos: contra sus compañeros de equipo. Antes de empezar con los datos que en verdad importan, te haré una pregunta. ¿Quién crees que le ha ganado más veces a su compañero de equipo? ¿Lando Norris o George Russell? En pocas palabras, ¿quién es mejor? La mejor manera de medir quién tuvo mejor carrera de los dos es su comparación con los diferentes garajes que han tenido a un lado. La única comparativa justa que existe en la Fórmula 1. Norris en la F1 se ha enfrentado a 3 pilotos solamente: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Piastri, y para sorpresa de nadie le ganó a todos, menos a Carlos Sainz. En resultados de carreras, Sainz tuvo 15 victorias en contra de las 10 de Norris en manos a manos, con la aclaración de que Norris era un rookie en la Fórmula 1, mientras que Sainz ya tenía varias temporadas en su espalda. Pero contra Ricciardo y Piastri es una paliza por completo del británico, con 31-2 a favor de Danny Ric, piloto que su confianza desapareció con el pasar de los fines de semana. Frente al chico canguro es más de lo mismo, hasta el punto que cuando los dos pelearon el campeonato de pilotos, el triunfador fue Norris, con un amplio dominio de 43 contra 22 de Piastri, una joven promesa que no ha podido vencer al talentoso Norris. Hablando de Russell, ha tenido un compañero de equipo más que Norris, pero siendo sinceros, de menor calidad que su contrincante de este video. En carreras venció por paliza en Williams tanto a Kubica como a Latifi, con 16-2 al primero y 25-11 al segundo. Pero lo sorprendente es la clasificación. En su primera temporada hizo un 21-0 y 31-7 a Latifi, una verdadera locura. Entiendan la referencia. Lo complicado se puso en su llegada a Mercedes, ya que aunque parece que salió triunfador contra Hamilton, no fue así. El 7 veces campeón del mundo y Russell empataron 34-34 en carrera mano a mano, pero en puntos Hamilton ganó por 2 al tener un 695 de Russell a 697 de Hamilton. Con Antonelli, aunque antes del 2026 le dio una paliza en 2025, temporada de debut del italiano, con un 21-3 en ese año, el que le vale la pena es comparar este 2026, donde se están peleando por el campeonato. La historia es muy diferente, con un 7-4 a favor del bambino y 59 unidades de diferencia. Con todos estos datos te hago la misma pregunta otra vez: ¿quién es mejor, Norris o Russell? Yo lo tengo claro. La temporada de George Russell está siendo decepcionante. Desde los tests sabíamos que Mercedes tenía un misil en sus manos, un auto que no corría a sus máximas capacidades para no encender las alarmas en el resto de los equipos. Pero ya cuando comenzó la temporada, lo que todos sabíamos se confirmó. Los de Stuttgart habían creado una nueva flecha plateada, la cual parecía estar a disposición entera de George Russell para que lograra dar el salto de calidad que todo el mundo
espera de él hace tiempo. Ojo, no decimos que sea malo, sino que por fin tenía un auto que pudiera llevarlo a ser campeón del mundo. Sin embargo, el que está aprovechando las circunstancias es Kimi Antonelli, quien hoy es el favorito para llevarse su primer título. Teniendo el mejor auto de la parrilla, se esperaba que el inglés dominara la temporada, pues tiene ya varios años de experiencia. Además, cuando Mercedes no tenía autos competitivos, aún así se las arregló para sacar buenos resultados. Ese Mr. Consistencia que conocimos ahora es todo menos consistente. Y es que a veces corre como Senna y a veces como Mazepin. Esto sin dejar de lado su clara falta de personalidad, pues lejos de empujar por dejar su mal momento, parece que está yendo a menos. Hoy la diferencia es de 59 puntos, pero lejos de los números, el momento anímico es bastante superior para Antonelli. Ese que debía aprender de Russell para, en un futuro, estar peleando por el mundial. Si el inglés no levanta, será por lejos su peor temporada, porque aunque pueda romper su marca personal de puntos, el hecho de tener una flecha plateada y no meter las manos contra un niño es realmente una vergüenza para quien debería suplantar a Lewis Hamilton. Diré una verdad incómoda. Lando Norris No es mal piloto, de hecho, todo lo contrario. es demasiado bueno. Norris tuvo la mala suerte de que por 2 años consecutivos estuvo peleando el campeonato contra el mejor de los últimos tiempos. Max Verstappen. Si es que si te comparas contra el mejor, sí o sí vas a quedar mal parado. Verstappen le gana en todos los sentidos a Lando Norris. Y no estoy diciendo ninguna mentira. En 2024, con un auto inferior más de la mitad de la temporada, le ganó el campeonato. Y en 2025 fue peor. Verstappen nunca tuvo un monoplaza mejor que Norris. Y aún así, en neerlandés, Llevó la pelea hasta la última carrera. pero de eso a que Norris sea un mal piloto, Hay un largo tramo. el argumento es sencillo. No se puede ser campeón del mundo por casualidad. Norris tuvo que batir a su compañero de equipo Oscar Piastri, aquel que en su llegada a la Fórmula 1 se decía que era un diamante en bruto, el que consiguió ser campeón de la Fórmula 3 y de la Fórmula 2 en sus años de debut. Norris tiene mucha constancia en carrera, en cual es bastante bueno y sobre todo tuvo la mentalidad para reponerse de estar por detrás en el campeonato de pilotos por mucho tiempo. Un mal piloto no le planta cara a un Carlos Sainz experimentado en sus años de rookie. Un mal piloto no vence, mejor dicho, aplasta a Daniel Ricciardo siendo ampliamente superior en todas las temporadas. Un mal piloto no derrota a Oscar Piastri, quien parecía era el nuevo talento generacional de la F1. A ver, repitan conmigo, Lando Norris no es un mal piloto. George Russell tiene que hacer lo mismo que Lando Norris el año pasado. La situación que vive Russell es la misma por la que pasó el ahora campeón del mundo Lando Norris la campaña anterior. Tenía el mejor auto de la parrilla, pero su falta de personalidad provocó que su compañero, quien estaba en mucho mejor momento, lo superara ampliamente al inicio. ¿Qué hizo Lando? Trabajó increíblemente la parte mental y se convirtió en un auténtico tiburón, sin olvidar que nunca dudó en aprovechar si las reglas de equipo le beneficiaban para superar a Piastri, aun cuando quedó como una ante los ojos del mundo. En serio, el cambio de mentalidad que tuvo el inglés es digno de admirar. Desde hace años superó el apodo de Lando No Wins. Además, dejó tras su mal momento y se comió a Piastri con patatas cuando le tocó estar mano a mano. Norris estuvo hasta 100 puntos abajo en el mundial, pero nunca se rindió. Decidió dejar de quejarse y ponerse a trabajar, como si le hubieran cambiado un chip que lo volvió un villano. Pero no solo superó a Piastri, destruyó su más grande miedo, a Max Verstappen. Cuando el neerlandés comenzó a hilar triunfo sobre la recta final, a Lando parecía que le llegaría nuevamente el terror que solo Mad Max le provoca. Pero no. Dejó de fijarse en lo que hacía él y se concentró en sí mismo, en que es un gran piloto y que perfectamente podía pelearle a uno de los mejores de la historia sin temblar. Y lo logró. Nos guste o no, Norris fue campeón del mundo, superó todas sus barreras mentales y se inmortalizó. Quizá la respuesta sea simple, pero llevarlo a cabo no lo es. Pero esa ya es tarea de Russell. Si quiere ser campeón del mundo, tiene que reordenar sus ideas, saberse un gran piloto y hacer lo que mejor sabe: conducir su flecha plateada.
Conclusiones. Lando Norris sí es mejor que Russell. Aunque sus carreras han sido muy parecidas, la diferencia hasta el momento han sido los momentos claves. Es decir, la temporada en que ambos tienen el mejor coche. Norris, aunque sí empezó peor que Piastri esa temporada, se fue al parón de verano con solo 9 puntos de diferencia con su compañero. La pelea era pareja, no había tanta diferencia entre ellos. Piastri con 6 victorias y Norris con 5. Si eso no es estar parejo, dime lo que es. Todo lo contrario a George Russell, quien solo tiene 2 victorias contra las 6 de Kimi Antonelli, sin contar los 59 puntos de distancia que hay entre los dos. Es más, Russell ni siquiera es segundo en el campeonato, es tercero, por detrás de Lewis Hamilton. La mentalidad de Russell poco a poco se está quebrando. Todavía no vemos ese piloto con constancia que le ganó más de una ocasión a Hamilton, un 7 veces campeón del mundo. El caballero invencible que te pitaban en Russell terminó siendo Norris, aquel que a pesar de estar abajo en el campeonato, poco a poco pudo remontar la situación y le metió presión a su compañero de equipo, mientras lo perseguía Max Verstappen. La historia de hadas creadas para Russell fue verdad, pero se equivocaron de británico. En verdad, estaban describiendo a Lando Norris.